tenemos otro experto, un gran experto, valga la redundancia, en seres alienígenas y en especial reptilianos. Anunnaki, reptilianos, etcétera. Reptilianos. Sí. Tenemos con nosotros a David Parcerisa. David, buenas madrugadas. Hola amigos, aquí estamos. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo David. estamos? Pues bueno, a ver si hacemos una tarta de reptil esta noche. Tarta de reptil. Bueno, hoy nos vienes a hablar de un escritor que pues parece ser que es autor de unos libros donde él habla que se convierte en reptil. Bueno, no tan a la ligera, es decir, él se llama Anton Parks, es un autor francés, autor de una saga. Como decíamos, como si Chin hizo la saga de Crónicas de la Tierra, pues Anton Parks hizo la saga de Crónicas, las Crónicas del Girku. Bueno, ante todo decir lo que es el Girku. El Girku para este señor es una especie de cristal, de cuarzo verde, que el que lo puede, o sea, que tiene en su poder este mineral, accede a una fuente de conocimiento pues sobre la historia planetaria. Entonces este señor Anton Parks, en el año 81, con 14 años, empieza a tener visiones en las que se podría definir no exactamente como un viaje astral, sino como flashbacks, pequeños flashbacks que empiezan a desarrollarse en función de la frecuencia lumínica que hay a su alrededor, en el ambiente. Depende de la luz que haya en una habitación, pues él empieza a desplazarse en un plano de recuerdo, pues con esa misma frecuencia lumínica que le envuelve. Siempre, si por ejemplo hay poca luz, pues accede a un momento del pasado en que había esa misma frecuencia. Es decir, David, vamos... Me explico, ¿no? Sí, pero una cosa, es decir, Sí. básicamente lo que me estás diciendo es que él no escribe ficción, sino que escribe como una especie de recuerdos, ¿no? Sí, pero vamos por partes. Parks lo que le pasa es que empieza a verse dentro del cuerpo de un reptil humanoide que lo identifica con el nombre de Saam. Después se empieza a ver que hay una serie de lenguajes. Dentro de estos lenguajes él empieza a hacer anotaciones en una libreta, hasta que se da cuenta que todo eso tiene mucha relación con los sumerios, con la cultura sumeria. Y ahí es cuando durante 10 años este señor empieza a estudiar el sumerio. Y en base a todas estas visiones que él va teniendo durante todo este tiempo, empieza a decodificar todas esas experiencias que las está viviendo él mismo y lo junta con su propia investigación desde un punto de vista mental racional. Y llega a la conclusión de que estos Anunnaki de los que hablaban los textos sumerios son los seres que él puede ver. Es decir, es como que él regresa a una especie de vida anterior, si hablamos de tema de reencarnación, en la que fue un Anunnaki. Sin embargo, Parks es muy escrupuloso en las definiciones, en las etimologías que hay en este particular. Por ejemplo, él no los llama Anunnaki, los llama los Jina Abul. Y dice que estos seres fueron a su vez creados por otros seres de rango superior a nivel incluso físico, llamados los Kingu. Estos Kingu, que algunos contactados identifican como los Dracos, estos seres incluso alados, grandes reptiloides, y que tienen un poder de crear vida. Pero a su vez nos dice, fijaos lo complicado que esto parece casi Star Wars, él nos dice que incluso antes estuvieron, o sea, los creadores originales de prácticamente toda la forma de vida en esta galaxia fueron los Kadistu. Y los Kadistu dice que eran como una especie de seres luminosos, seres de luz, sembradores, ¿no? sí, seres en forma de dragones. Pero no tienen cuerpo físico, o sea, no tenían Yo cuerpo. creo que es una especie de entidades que pueden tener una cierta corporeidad en base a su propia voluntad. Es decir, son seres de luz que se materializan cuando quieren y proceden de otros planos, ¿no? Estos Kadistu parece que son como dragones gigantes y tienen la capacidad de crear vida, son los grandes sembradores de vida. Y su misión consiste en juntar a todas las razas. Entonces ellos, una vez crean la vida, se desentienden del ciclo evolutivo que ha empezado a iniciar esa especie. Por lo tanto, ellos no intervienen si luego hay
una serie de problemas entre estas especies, ¿no? Entonces, parece que estos Cadistu, fijaos, aquí viene la gota que colma el vaso. Estos Cadistu crearon hace millones de años a un protohombre llamado el Namlu. Sí. Significa los enormes humanos o los gigantes humanos, algo así. Entonces, estos protohombres son unas criaturas pues que medían unos 4,5 metros de alto. Sí. Tenían la capacidad de la telepatía y eran hermafroditas, o sea, podían autorreproducirse. O sea, que estamos hablando de un ancestro nuestro, pero muchísimo más avanzado. Gigante, además. Sí, claro, 4,5 metros, imagínate, y con una fuerza física pues muy superior a nosotros. Claro. Entonces, estos Namlu son también luego utilizados, sus genes, para crear al Homo sapiens, para crearnos a nosotros. Es decir, según Anton Parks, estos Anunnaki decidieron crearnos a nosotros para sustituir a una raza de trabajadores que estaban precisamente trabajando entre los ríos Tigris y Éufrates, que los estaban reconduciendo para, digamos, adecuar, con puntos de recepción de agua y crear ahí esa red de ciudades en Sumeria. Entonces, de ahí vendría el origen del ser humano. Seríamos el fruto de varios genes alienígenas. Un banco de genes. Pero entonces, ¿el Namlu es anterior o posterior a los Anunnakis? ¿Cómo? ¿El Namlu es anterior o posterior a los... Muy anterior. Muy Estaríamos anterior. hablando de millones de años, fijaos. Ajá, correcto. El tema es muy, muy complejo. Parece que estos Kingu, estos draconianos, crearon luego a los Anunnaki. Y los Anunnaki, el que más destacó por su brillante inteligencia fue precisamente este Saam, del que habla Parks, y que identifica con Enki. Eso te iba a decir, ¿dónde está el nexo de unión con Sitchin, no? Efectivamente, además hay muchas cosas que Sitchin parece que también se dejó mucho en el tintero. Él decía que Enki y Enlil eran hermanos, ambos hijos del dios Anu, significa el cielo. Y parece que Parks difiere totalmente y dice que no solo no eran hermanos, sino que Enki creó a Enlil. Es el luego identificado como Dios Yahvé, Dios de la Biblia. Y que sería el malo, realmente, el ser que luego pues se apodera de la tierra a través de la insertación de diferentes religiones como sistema de control de la humanidad. Entonces Enki parece que lo crea y llega un momento en que se da cuenta que este Enlil es tan diabólico que quiere destruirlo, quiere quitarle la vida. Pero por pena le perdona la vida. Es un grave error que comete porque luego se convierte en su más firme enemigo. Y entonces ahí es cuando empieza esta especie de guerra planetaria entre estas dos entidades, Enki y Enlil. Es decir, Dios demonio. Es decir, yo creo que en todas las teorías, que no se puede llamar de otra forma, ¿no?, de este tema, digamos, del origen humano, al final siempre aparece... el yin y el yang, el bueno y el malo. Yin y el yang, el tal. Fíjate que ese primer dragón que tú dices era un dragón de luz, porque posiblemente no todos los dragones o todos los reptilianos son malos. Eso no de los que han estudiado o hemos estudiado esto un poquito, pues ves que, oye, que cuidado, que los dragones por lo visto cumplieron su función y que no todos, digamos, son que hacen las cosas que hemos dicho que hacen, ¿no? Efectivamente, Miguel, hay una especie de radicalidad muy excesiva en esto, ¿eh? Se cree que todos los reptiles son oscuros, que todos son psicópatas, que todos son depredadores, pero parece ser que si tenemos que ser lógicos y racionales y entender que nosotros somos, digamos, el fruto de estas entidades, también tenemos una parte de conocimiento que ha sido cedido por ellos. Por lo tanto, está claro que no todo es oscuro, no todo es negativo. Aquí ha habido una intervención en donde parece que ha habido dos polaridades. Y que sí, quizás siguen estando, llámale como quieras. Siempre las hay, las dos polaridades. De todas maneras, a mí, David, me gustaría saber también, este escritor, entonces, claro, él cuando escribe estos libros ya es consciente de que eso que está viviendo no es parte de su imaginación, sino que parece algo como vivido. Sí, es que, bueno, a mí lo que más me impacta es que casi todas las declaraciones que hace este señor me encajan totalmente con todos los años que yo llevo estudiando el tema Anunnaki.
Entonces veo muy coherente, veo una línea de coherencia muy grande. Ya desde luego pues desbarata totalmente todo lo que decía Sitchin y muchos otros. Y además añadiría, para Carlos un poco la pregunta, ¿no? Añadiría que cuando la gente tiene videncias, tiene conexiones, tiene canalizaciones, etcétera, inclusive sueños lúcidos en un duermevela, evidentemente, si lo piensas con la mente misma te pone la trampa de decir, bueno, a ver, es que me lo puedo haber imaginado, es normal, ¿no? Pero fíjate la cantidad de cosas que han salido de estas canalizaciones, de estos sueños lúcidos, etcétera, etcétera. Hombre, si quitamos... imagínate que tú te dedicas a estudiar un lenguaje, como es el sumerio, que es complicadísimo, y encima tienes visiones que se corresponden totalmente con todo lo que aparece en ese lenguaje. Es que Parks habla de una lengua madre, una lengua matriz al sumerio, o sea, una lengua anterior al sumerio, que es el emersa, él lo llama el emersa. Él habla de que hay dos clanes, las hembras y los machos, de los Jinabul. Dice que las hembras las tenían como aisladas, como esclavizadas, y ellas diseñaron dos idiomas diferentes, un idioma para los machos y otro para ellas. Para que no las entendieran. Bueno, no hacía falta. Sí, básicamente. Y a veces hablando del idioma tampoco nos entendemos. Y ahí Parks también dice que todos los idiomas que luego se derivaron, uno de los primeros fue el acadio, después del sumerio, fueron hechos por Enki, para confundir al enemigo, para transmitirse el conocimiento para no ser detectados. Igual lo has dicho ya, seguramente, pero me ha quedado un poco así disperso. Pero este hombre, ¿de dónde saca toda esta teoría? ¿Cómo llega a estas conclusiones? Porque no estamos precisamente hablando de lo que se publicó en el ABC antes de ayer. Esto es muy simple. Esto es como que esta noche, pues tú, Cruz, empiezas a tener una serie de visiones y empiezas a ver, pues, qué sé yo, astronautas. Sí, pero David, ¿sí? Visiones no son pruebas. Pero vamos a ver. O sea, quiero decir... Tú tienes una experiencia subjetiva, pero si luego tú empiezas a informarte y ves que aparecen aspectos que se corresponden objetivamente con esa experiencia aparentemente subjetiva, vas a empezar a pensar que aquí hay gato encerrado, que no son simples alucinaciones. Este señor, Anton Parks, acudió a muchos psiquiatras, a muchos médicos que lo estuvieron estudiando, y no llegaron a ninguna conclusión ni detectaron ninguna psicopatología. Entonces, hombre, yo creo que hay una cosa que está muy clara. Se le nota un gran rigor, sobre todo en lo que son el tema de las traducciones del sumerio. Se le nota que es una persona sumamente escrupulosa y da detalles muy, muy precisos sobre la naturaleza de estos reptiles. Y a mí, ya digo, me encaja totalmente porque luego coges todas las culturas del mundo y todas hablan de ellos. Esta precisión, David, ¿no es sospechosa? Quiero decir, ¿cómo se puede ser tan preciso en algo que se escapa entre los dedos? En que es casi humo, que a veces no pasa de teorías puestas encima de la mesa. Bueno, mira, yo te voy a decir que incluso se atreve Parks a decir que la fonética con la que se pronuncia ese sumerio antiguo está la clave para activar incluso ciertos elementos de la naturaleza. Y esto es muy, muy interesante. Pues nos está diciendo que tenemos una lengua madre, una lengua matriz en la Tierra que ha dado origen al resto de lenguas del mundo y que en función de la pronunciación y la fonética podemos activar, estamos hablando de magia. Pero estamos hablando de conjuros, estamos hablando de hechizos, de formas de activar elementos de la naturaleza. Ah, vale, o sea, no estás hablando, por ejemplo, de activar dentro de nuestro propio ADN, que eso sí que sí, también, por supuesto. Bueno, de hecho, existen algunas terapias conforme a la pronunciación de vocales, tipo que son terapias, no las llamaré curativas, pero sí que te alivian, te regeneran y estas cosas te dan alivio. El OM, la pero es un mantra. Precisamente esta pregunta, hace poco, aquí en COPE, en la tarda, tuve la oportunidad de entrevistar, o tuvimos como seccionista, mejor dicho, a un lingüista brutal, Virgilio Ortega, que es un erudito en la materia, además egiptólogo, y le pregunté precisamente eso, porque él estudia de dónde proceden las palabras, de dónde vienen, y le pregunté exactamente esa pregunta, si había un Big Bang idiomático, o sea, en el principio de los tiempos, un origen de todas las lenguas que se hablan en la Tierra. Y él dijo que no. Él me dijo que no existió un Big Bang, que los Big Bang son por separado, o sea, que está en la zona indoeuropea, que está en la zona asiática,
pero que un único para todos no ha existido Bueno, nunca. pero la primera sí, hay una primera. Pero no para todas. Bueno, pero hay una primera antes que todas las demás. Sí, pero yo me refiero a un origen terrestre de todas las lenguas que se hablan en el planeta. Cuando digo de todas, hablo de las que se hablaban y de las que se hablan hoy en día, sea en China, sea en España, sea donde sea. Un origen único y total. Y él me dijo que no. Es curioso porque si en un principio hay un único origen del ser humano, es curioso que tampoco no haya un único origen de la lengua. Es que quizá no hubo un solo origen. Fíjate que distintos son los orientales de nosotros, esas razas que no son Bueno, pero Dice según, que son de otra raza extraterrestre, que no es la misma. según el que comenta el señor este que comenta Barcelisa, pues según él sí, había un... Sparks, gracias. Sparks. No sé, yo veo muy natural y muy coherente, en contra de lo que mucha gente pueda pensar, pues que una persona llegue a facilitar información porque ha empezado a recordar una parte de su conciencia, ha empezado a recordar sus vidas anteriores. Bueno, yo soy reencarnacionista, me considero totalmente reencarnacionista y pienso que es algo que vendría dado por una serie de, vamos a decir, causalidades del universo. Y yo creo que esta persona realmente está conectada. Claro, pero a mí me gustaría saber cómo Sparks hace ese clic, es decir, porque puede ser que todos que nos hayamos reencarnado. De hecho, hay casos como aquel niño que salió en todos lados, pues porque el chico pues era capaz de describir perfectamente la casa donde había vivido, la isla, todo exactamente, y el niño no había salido en su vida de su pueblo, ¿no? Entonces se lo llevaron allí pensando, los padres ya muy preocupados porque daba datos muy, muy, muy fidedignos, nombres, apellidos, el nombre del perro, todo. Y fueron allí y sí. Fijaos que Parks incluso se atreve a darle un origen a estos seres tan famosos y tan archiconocidos en ufología, que son los grises, los seres que están siempre en 90% de los casos relacionados con las abducciones. Él los llama Miminu y dice que originalmente fueron creados por los Anunnaki en Lira. Y habla pues de que son una especie de raza encargada de realizar las tareas sucias. Incluso el famoso líder Zulú Credo Mutua ya habla de los grises, los llama Mantindane, que significa los torturadores. Fijaos. De eso hablan los abducidos, es que realmente me torturaron estos seres, ¿no? Ya en África los llamaban los torturadores. Y entonces, pues bueno, básicamente el significado de Miminu es responsables de tareas hostiles. Incluso los dogones, Mali, los llaman hormigas a estos seres. O sea que hay una serie de analogías y que nos da a entender que realmente, y hablábamos de eso hace 20, 25 años, los ufólogos ya, digamos, en todo el mundo ya se decía que estos seres son como clones, son como copias de estos grises. Todos son pequeñitos, 1,20 m, tienen rasgos como insectoides, con esos ojos tan grandes, y parecen como clonados, son como seres, robots biológicos, creados para realizar esas funciones de recaptación de material biológico. Que no para reproducirse porque no tienen pilila. Eso parece. Entonces, claro, este señor... Bueno, igual se reproducen por partición, como las amebas. No. Creo que O como las hostias de más, les cortas un brazo y sale otro bicho. Yo creo que va por inseminación. Inseminación. No son clones, o sea, tampoco... A mí me sorprende... Estamos en un debate ahora No, de no, cómo pero, se reproducen no, pero me sorprende... grises. Me sorprende Me preocupa. Me sigue sorprendiendo cuando hablas, cuando te oigo a ti, Miquel, cuando oigo a David, que dais, y cuando hablabas de este señor, el nombre me está costando mucho. Anton Parks. Parks. Anton Park. Anton para los Parks. amigos. Joder, de verdad, es igual, el señor. Pues me sorprende la cantidad de datos que dais y esta precisión. Me Hombre, sigue fascinando. Lo de que no tienen pilila es más que nada Bueno, porque hay cuerpos pero y cosas que se han visto. No me refería a los genitales, bueno. me refería más bien a todo lo demás, a esta capacidad de recordar de este hombre, a esta capacidad de... Ostras, me deja un poco descolocado y... Bueno, pero a ver. Y me sume más en la duda que me esclarece cosas. Si Bueno, te soy pero sincero. es que eso depende de la experiencia personal de cada uno. No, claro. Si lo vives tú, seguro que si te tiras 10 años de tu vida intentando interpretar y entender el porqué de tus visiones, vas a llegar al mismo nivel de precisión o parecido. Si te dedicas a algo, desde luego le vas a sacar un
provecho, le va a sacar un contenido. Pero claro, tú tienes estas visiones y empiezas a buscar, claro, el primer pensamiento de este hombre supongo diría, bueno, me voy a un, como tú has dicho antes, me voy a un psiquiatra, por supuesto, y los padres con 14 años lo primero que van a hacer es preocuparse seriamente y llevarte al médico. O sea, ¿no? Tengo visiones o tengo tal, pero entonces si empieza a investigar y empieza a contrastar y llega a la conclusión de lo que está haciendo es revivir cosas de sus anteriores vidas o de una anterior vida. Bueno, claro, ¿con qué lo contrasta? Se veía dentro del cuerpo de un reptil. ¿Te parece poco? Claro. Estamos hablando de algo que... Y además, fíjate, las precisiones de Parkes se atreven incluso con el tema de la morfología, porque él dice que estos Kingu, de los que he hablado, estos especie de dracos, él distingue 3 tipos diferentes incluso. Habla de los rojos, los blancos y los verdes. Dice que los verdes son el pueblo llano, los rojos son los guerreros y los blancos son, estos los llama los Kingu Babar, que son la realeza. Y curiosamente aquí en la Tierra, precisamente la raza blanca, como ya hemos hablado varias veces, parece que es como una especie de raza de importación que ha sido como puesta aquí para controlar al resto. De ahí viene todo el tema de la raza aria y todas las teorías, el tema de Hitler, de los nazis que hemos hablado tantas veces, ¿no? Parece como que la raza blanca es un signo de distinción que ya viene de estos Kingu Babar, de estos seres como albinos. También hay que decir que todo esto lo contrastas con lo que dice David Icke, que este tío se ha tirado décadas estudiando también todo esto, y dice lo mismo David Icke. Habla de estos reptiles albinos. Uh-huh. Si os leéis cualquier libro suyo, los hijos de Matrix, pues ahí está toda esta información ahí. O sea que es apabullante. ¿No es? Que coincida en tantos detalles. Yo quería decirle a Cruz un poco sí. de que cuando, por ejemplo, mi mujer pues tiene visiones y tiene sueños premonitorios, o sea que no han pasado, ¿no? Bueno, la primera vez que uno escucha esto dice, bueno, ha podido ser pues eso que tú dices, pues yo que sé, fantasía, mitad que me lo he imaginado, 100.000 cosas. Al final, cuando tú tienes la prueba, porque digamos, vas haciendo verificaciones, la primera vez te suena chino y al final terminas pensando que sí es muy posible tener sueños premonitorios. Pero estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Bueno, pero tú hablas de sueños premonitorios. Es cierto, hablo de futuro y no de pasado en este caso. Pero y aquí hablábamos de una reencarnación reptiliana. Correcto. Bueno, o sea, no exactamente. O sea, él lo que hace es volver a como... O sea, es como una regresión, ¿eh? Lo que hace... No, Parkes es algo así, ¿no? Sí, pero yo he conocido... Y hay una cosa... Yo he conocido más personas que me han contado lo mismo. Personas muy próximas, algunas de ellas que hace más de 20 años, que son amigos míos. Y se han visto a sí mismos como reptiles. Pero una cosa, tú puedes, Miquel, por ejemplo, comprobar un sueño premonitorio porque si pasa, lo compruebas. Ajá. Que es el caso. Lo compruebas. Y cuando compruebas 1, 2, 3, 4 y ves que sí... ¿Cómo compruebas que tú has sido un reptiliano? O sea, no lo puedes. ¿Esto cómo lo puedes comprobar? Pero a lo que voy es... Es lo que yo me... Bueno, pues aquí iba yo con esta pregunta. Hay muchas formas de contrastar la información. pero por mucho que investigues, David, ¿a dónde vas? O sea, ¿cómo compruebas...? Esto es lo mismo que un avistamiento ovni que se produce, pues yo que sé, en Venezuela. Te encuentras a 15 personas aisladas en diferentes puntos y todos concuerdan en la misma hora que ha sido ese avistamiento y han descrito ese objeto de la misma forma. Claro, tú puedes decir, ay, ¿cómo lo pruebo? Hombre, si esto lo llevas, todos estos datos, delante de un juicio, será por válido que ha habido ese avistamiento. Sí, pero yo ya no me refiero a probarlo... ahora, que esas personas no se han conocido. Sí, pero yo no me refiero, David, ya... pues eso es lo mismo. Probárselo al planeta, sino comprobártelo a ti mismo. Bueno, o sea, a mí ya me empezando sirve. por uno mismo, ¿sabes? O sea, quiero decir... cuando mi mujer tiene un sueño premonitorio, sí, ya tiemblo. Pero que no es lo mismo. Pero que no es lo mismo. Miquel, no, en una cosa porque es comprobable y lo otro... Porque un sueño premonitorio, si pasa, dices, ostras, pero digamos que fuerte. Lo que sí se puede comprobar es que con un sueño lúcido puedes realmente ir al pasado o ir al futuro, ir a tu pasado, a tu reencarnación, a tus otras encarnaciones anteriores o ir al futuro, y las dos cosas son igualmente ilógicas. En ese sentido, estás comprobando de que lo ilógico, si dejas de ver las cosas con la mente, se te abre otro campo. Es igual de lógico ver el futuro que ver el pasado. Al revés, es más difícil ver el futuro. Yo los videntes, cuando te dicen tú has tenido y tú has hecho, dicen, tate, que igual me lo está leyendo en la mente. Pero cuando dicen
esto te va a pasar, digo, aquí ya me pierdo. O sea, el pasado lo podría entender, pero el futuro, ¿de qué? Con lo cual, lo que sí se comprueba es el hecho en sí. A eso voy. O sea que... Bueno, sí, pero no sé, yo por lo que he podido ver, todo su testimonio, aparte de lo que él haya vivido, ha habido un trabajo detrás, ¿eh? Hay una década ahí de estudio del lenguaje y bueno, él ha estudiado Sitchin también y piensa lo mismo que yo. Lo desmiente. Hombre, totalmente. Bueno, totalmente. Hay algunas partes que estará de acuerdo, pero la verdad, en lo esencial, pues hay muchas cosas que no encajaban. No, totalmente de acuerdo. De todas maneras, podríamos seguir hablando largo y tendido y sobre todo sobre Sitchin, porque al final ha resultado, y además no eres tú solo, David, quizá tú eres de los primeros que salió a decir que cuidado que Sitchin quizá estaba equivocado o nos la quería meter doblada. Bueno, pero... es que yo cuando empecé con el tema Anunnaki, ya dije desde el primer día que los Anunnaki eran reptilianos. Ya fui el primero en decirlo. Yo nunca me creí que estos tíos eran humanos como nosotros. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues David Parcerisa, como siempre, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo. Si nos puedes recordar tu página web, David. Sí, davidparcerisa.org. Perfecto, davidparcerisa.org. Y tengo que comentar